Hola, hola, soy Natalia Ramos, abogada de la firma MRT Consultor Jurídico e Inmobiliario, y hoy, como todos los jueves, traemos un tema muy interesante y que hemos observado que nuestros usuarios a través de las redes sociales nos han preguntado, y es cuando un contrato por prestación de servicios, o también llamado OPS, se convierte en un contrato laboral. Hoy, en compañía de nuestro director, nos va a aclarar esas preguntas que todos los días ustedes nos hacen. Es importante aclarar que el día de hoy vamos a tratar este contrato de prestación de servicios, o también llamado OPS, es en el sector privado. Si usted trabaja con el sector público y tienes inquietudes sobre este tema, tiene que estar atento a los próximos videos de nuestro canal. ¿Cómo está, doctor? Natalia, muy buenas, gracias a ti y a todas aquellas personas que gentilmente nos han venido apoyando en los distintos videos que venimos haciendo en las distintas plataformas. Muchas gracias. Doc, yo creo que para poder resolver estos interrogantes hay que comenzar por el principio. Explícanos primero qué es un contrato de trabajo. Sí, Natalia, el contrato de trabajo, lo primero que debemos decir es que se encuentra regulado por el Código Sustantivo Laboral y establece que existen dos partes. Por una, alguien que se le llama empleador, y por otra parte, un empleado o trabajador. Y este primero, es decir, el empleador, contrata los servicios personales de ese trabajador para que realice una actividad, un oficio, y que como contraprestación a ese servicio, a ese trabajo que presta, se le pagará una remuneración que se le llama salario, bajo un elemento fundamental, y es una subordinación o dependencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleador es quien determina la forma, las condiciones y en qué momento se realiza el trabajo por parte de ese trabajador, que obviamente también, además del derecho que tiene a recibir una remuneración, un salario, también tiene derecho a que se le paguen las prestaciones sociales como primas, vacaciones, cesantías. Claro, Doc. Y entonces, ¿qué entendemos por el contrato de prestación de servicios, o también llamado OPS? Sí, Natalia, el contrato de OPS, lo primero que tenemos que decir que la naturaleza de este contrato es de carácter civil o comercial, es decir, su regulación se encuentra en las normas civiles o comerciales y está entendido como aquel acuerdo o contrato entre dos partes. Por una parte, alguien que se le llama contratante, y por otra parte, alguien que se le llama contratista. El contratante contrata esos servicios de ese contratista para que realice actividades, ¿ok? De maneras muy puntuales en sectores especializados, ¿ok? En donde este contratista realiza esa actividad bajo su subordinación, es decir, él no requiere que por parte del contratista realice le dé órdenes o le diga en qué horario va a realizar el trabajo, sino que este contratista es un independiente quien realiza, insisto, esa actividad sin la dependencia o las órdenes por parte del contratista. Hay que advertir que este contrato de OPS solamente a esa persona que realiza el trabajo recibe algo que se le llama honorarios, no recibe prestaciones sociales, ¿ok? Ni tampoco está afiliado a la seguridad social. Él mismo debe pagar sus aportes a la seguridad social. Doc, pero entonces devolvámonos un poquito. ¿Cómo sabrían nuestros usuarios cuando están frente a un contrato laboral? Natalia, muy fácil para los que de pronto estamos en el tema jurídico. El Código Sustantivo Laboral, en su artículo 23, establece unos elementos que debe contener un contrato de trabajo o de relación laboral. Y habla que el primer elemento es la prestación personal por parte de esa persona. Hay un segundo elemento que se le llama subordinación y dependencia, y hay un tercer elemento que se le llama el salario o la contraprestación que recibe esa persona. Cada vez que existan estos tres elementos en la ejecución de un trabajo o una actividad, vamos a entender que existe un contrato laboral. Incluso esta norma dice que no importa la denominación, el nombre que le puedan dar o que figure en el contrato,
pero cada vez que se encuentren estos tres elementos, existirá un contrato laboral. Entonces, conclúyanos la respuesta. ¿Cuándo un contrato por prestación de servicios, o también llamado OPS, se convierte en un contrato laboral? Natalia, esta pregunta que nos han formulado a través de las redes sociales, pero que también en la práctica del ejercicio de nuestra oficina llevamos varios casos sobre estas mismas situaciones, se ha resuelto ante las instancias judiciales de la siguiente manera. Cuando el empleador, ¿ok?, simula o contrata a una persona y lo hace suscribir un contrato, ¿verdad? Y en ese contrato le colocan contratos de OPS, ¿verdad? Y se cree que está bajo ese contrato, pero en la realidad, es decir, en la práctica de ese trabajo, ¿verdad?, observamos que se encuentran los tres elementos que hablamos. En ese evento, ese contrato que formalmente se dice que es de OPS o de orden de prestación de servicios, se convierte en un contrato laboral. ¿Por qué? Porque como ya lo dijimos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, dice que cada vez que se den los tres elementos, es decir, que la persona realice el trabajo de manera personal, que exista una subordinación y dependencia. La subordinación y dependencia hace referencia a establecer horarios de trabajo, a dar órdenes, establecer un puesto de trabajo, entregar unos materiales, ¿ok? Y cada vez que se den estas condiciones y existiendo el tercer elemento que es el pago, que es la remuneración o salario, vamos a establecer que hay un contrato de trabajo. También hay que advertirlo que el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia desarrolla un principio fundamental y es el de la primacía de la realidad sobre la forma. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa la forma, el nombre a que se le atribuya a ese contrato, sea de OPS, sea de mandato, sea cualquier nombre que le den por labor, duración de la obra, pero si en la realidad, es decir, en la práctica, reúne los tres elementos que anteriormente planteamos, la norma o la ley establece la existencia de un contrato laboral y por esa razón, entonces esa persona tendría derecho al pago de sus prestaciones sociales como cesantía, vacaciones, intereses de cesantía, ¿verdad? Las vacaciones. Entonces, tiene ese derecho a que se le pague la seguridad social. Muchos empleadores utilizan este tipo de contratos para evadir su responsabilidad respecto al pago de prestaciones sociales. También hay que advertir, Natalia, que solamente ante los jueces, ¿ok?, tendríamos que acudir para que sea un juez, en este caso de la justicia laboral, para que determine la ilegalidad de ese supuesto contrato de OPS y que por el contrario, de acuerdo a las pruebas que se practiquen dentro de ese proceso, podamos establecer la existencia de un contrato de trabajo o como también se le llama contrato realidad, es decir, porque lo que en realidad sucedió o lo que en realidad se ejecutó fue un contrato de trabajo. Es decir, que con esos medios de prueba dentro del proceso, si se aportan de manera clara, detallada, y el juez podría establecer que ese contrato es un contrato realidad. Sí, Natalia, es importante también que entendamos algo. El Código Sustantivo Laboral establece en su artículo 24 una presunción de relación laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que exista un contrato, ¿verdad?, de una relación laboral, en este caso a una persona lo contratan para que realice un trabajo, se presume por mandato legal de que existe una relación laboral y le corresponderá a ese empleador o supuesto contratante desvirtuar ese hecho. Este caso se ve muy a menudo en los casos de los médicos, de las enfermeras, ¿verdad?, de los bacteriólogos que son contratados en estas entidades prestadoras de salud y les hacen simular un contrato de OPS cuando en realidad lo que hay es un contrato laboral, ya que se cumpla cabalidad con los elementos que hablamos anteriormente. También puede operar con los abogados, también puede operar incluso con los docentes. Muchas veces hay docentes vinculados en instituciones educativas
y firman contratos de OPS, cuando claramente hay una contradicción, porque las OPS normalmente se realizan para actividades, disculpen, ajenas al objeto social de esa entidad o de esa empresa. Entonces, si la empresa está dedicada, como en el caso de una escuela que está dedicada a la educación, no pueden contratar a un docente bajo OPS, porque el objeto social de esa entidad es la educación. Luego, entonces, por regla general, obligadamente tienen que contratar a un docente. Lo mismo pasaría en una clínica, que también tendrían que contratar a un médico, a una enfermera para poder realizar. Y lo que hacen es que los contratan bajo la OPS para evadir la responsabilidad o el pago de las prestaciones sociales, como ya lo hemos dicho. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Estén atentos al próximo video que va a tratar sobre el contrato de prestación de servicios, pero en el sector público. Aquí el doctor hizo unos pequeños ejemplos, pero los desarrollaremos a cabalidad en el próximo video. Como siempre, es un gusto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia, y a cada uno de ustedes les agradecemos. Si tienes alguna inquietud sobre este tema o sobre cualquiera de los temas tocados en nuestro canal de YouTube, te invito a que me contactes a través de las redes sociales como en mi WhatsApp. Si necesitas una consulta de manera presencial, ya sea en mi oficina en la ciudad de Cartagena o a través de una llamada o videollamada desde cualquier parte de Colombia, te invito a que me contactes. Suscríbete a mi canal, comparte mis videos, dale like y como siempre, busca.